Listo. Perfecto. Gracias, José Antonio. Gracias, Mónica, si ya estás ahí. Una disculpa a todos. Vamos a empezar la plática de hoy, después de varias ausencias. No sé si alguno de ustedes tenga abierto su micrófono, que estemos escuchando lo que pasa en su ambiente. Si alguien lo tiene abierto, por favor, ciérrelo. Vamos a platicar hoy sobre el juicio electoral, hoy, mañana y el jueves, sobre el juicio electoral. Como he hecho en algunas otras presentaciones, vamos a ir primero al fundamento, que en este caso no tenemos, como en los otros, un específico fundamento constitucional ni un fundamento legal. Hay quienes califican a este juicio electoral como un juicio ilegal, cosa que definitivamente no acepto. Yo puedo denominarle juicio o medio de impugnación innominado, entendiendo por innominado lo que no tiene una regulación específica en la ley, al igual que sucede con los contratos nominados e innominados. Claro, hay profesores también que enseñan que los contratos innominados no están regulados en la ley, o bien que son aquellos que no tienen nombre. Lo de que no tengan nombre o título específico es correcto, pero de que no estén regulados en la ley no es cierto. El Código Civil nos da muchas lecciones en este sentido. No voy a entrar al tema de manera específica, es bastante amplio el estudio, pero sí tenemos normas genéricas o normas generales y una norma específica. Establece el Código Civil que para aquellos contratos que no están específicamente regulados en la ley, aplican las reglas generales de los contratos. Aquí acabo de encontrar el artículo 1858. Código Civil Federal. Los contratos que no estén especialmente regulados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento. Y lo mismo nos pasa en la materia procesal. Puede no haber un medio de impugnación específico, individualizado, nominado, pero sí tenemos reglas generales, como hemos leído en otras actividades, sobre todo cuando llevamos el tema reglas generales de los medios de impugnación en materia electoral. Los primeros 34 artículos de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece estas reglas generales. Por tanto, el juicio electoral, que no está específicamente regulado en el Código, en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y tampoco en la Constitución Política, Código Supremo de la Federación, no obstante, podemos encontrar un fundamento genérico importante. Si me ayudan, vamos a la diapositiva siguiente. Estos son los temas, que vamos a estudiar como diplomado práctico. Son los juicios electorales 281 y 1455, los dos de 2021, que el tema fundamental consiste en la impugnación o la posibilidad de impugnación de actos de derecho parlamentario en el contexto de los medios de impugnación
en materia electoral. Es decir, competencia del Tribunal Electoral para poder tener conocimiento y resolver controversias que derivan de actos del Poder Legislativo Federal, que en términos generales identificamos como derecho parlamentario. El juicio electoral 122 de 2022. Su tema fundamental, violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Un tema que desafortunadamente es bastante actual, aunque tal vez bastante permanente en la historia de la humanidad, pero hasta años recientes nos hemos dedicado al estudio de este tema y en específico en el contexto del derecho electoral. El juicio electoral 93, paridad, el cumplimiento del principio de paridad en la integración de la Comisión Permanente del Congreso Federal. Otro acto de derecho parlamentario muy vinculado con el primer asunto que vamos a platicar, pero que ahora se refiere de manera específica a la integración de un órgano, quizá el órgano más importante del Poder Legislativo Federal, porque es el que lleva a cabo las funciones del Poder Legislativo, no todas, por supuesto, en etapas de receso de las cámaras que lo integran. Así que es otro tema también de suma importancia. El juicio electoral 1185, diagonal 2023. Un tema también recurrente, un tema antiguo, pero siempre presente, relativo a la asistencia de servidores públicos en actividades permanentes o con actividades permanentes a actos de proselitismo partidista en día hábil, que se ha procurado salvar la situación solicitando licencias sin goce de sueldo. Es un tema también de mucha importancia, con un enfoque quizá un poco diferente en este juicio 1185-2023. Tenemos también otro tema de reciente trato en el derecho mexicano y en especial en el derecho electoral. El juicio 1111, diagonal 2023, que se refiere a la participación de menores de edad en actos de campaña electoral, de propaganda electoral. Perdón, aquí no sé si sea error mío o error de copiado, se dice propaganda gubernamental, realmente no es propaganda gubernamental, sino propaganda electoral. También aplica para la materia gubernamental, pero la controversia es propaganda electoral. Se requiere el consentimiento del padre y de la madre o de quienes ejerzan la patria potestad o en su caso la tutela para que el menor de edad, niño o niña, pueda aparecer en propaganda electoral, además de otros requisitos que vamos a ver en su oportunidad. Y finalmente, el juicio electoral 1204 de 2023. Se denunció por actos anticipados de campaña debido a la toma de protesta de la candidatura de una ciudadana en periodo de intercampaña. Para efectos electorales, dentro del procedimiento electoral, nuestro periodo lo podemos dividir en tiempo de campaña, periodo de precampaña y una etapa de intercampaña que va entre la precampaña y la campaña electoral. Es un tema también muy interesante. Por favor, lean las sentencias.
No sé si en la convocatoria les dieron a conocer estos temas, estas sentencias que habría que estudiar, que habría que leer cuando menos para el desahogo de este diplomado práctico en justicia electoral. Si no fue así, ya tienen ahí el esquema. Si no da tiempo leer, por las razones que sea, todas las sentencias, procuren leer la que más les interese en lo personal. Ojalá puedan entre ustedes intercambiar puntos de vista si tienen posibilidad de comunicación y si no, vayan elaborando sus preguntas en torno a la sentencia que lean. Mientras más lean, mejor, por supuesto. Pero si no es posible leer todas, lean todo lo que puedan, hasta donde puedan, para las actividades de mañana y del próximo jueves. Las dudas que surjan, incluso las podemos platicar antes, en lugar de hacer la lectura de la síntesis que he elaborado de todos estos casos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o duda sobre lo que he dicho, adelante. Si no, continuaremos. Si alguien tiene alguna intervención, levante la mano o abra su micrófono y le escuchamos. Bien, si no hay intervenciones, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mónica, o quien me esté apoyando. Fundamento constitucional. Decíamos, no hay un fundamento constitucional específico, pero por supuesto, todo lo que hagamos debe tener un fundamento constitucional, sea en reglas generales o en principios constitucionales. Vamos a la siguiente, por favor. El artículo 17 es un fundamento genérico, no el único. Si no me va a dar tiempo citar todo el fundamento, pero este es el más importante de todos, sobre todo en sus párrafos primero y segundo. Si el párrafo primero, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Recordemos la vigencia, no sé si centenaria o milenaria, de la ley del talión, que incluso está recogida en la Biblia como una conducta válida, ojo por ojo, diente por diente. Y en la Biblia va más allá, todavía en la descripción. En un estado de derecho, no se puede permitir que los gobernados y tampoco los gobernantes se hagan justicia por propia mano. Este es un tema sumamente importante y que vamos a ver cuando analicemos las sentencias relativas a la intervención del Tribunal Electoral en la vida interna del Poder Legislativo. Sí, ni siquiera los gobernantes pueden hacerse justicia por propia mano. La división de poderes justamente es para ese fin, que un poder sea contralor del otro poder. El poder legislativo controla al poder ejecutivo y al poder judicial, expidiendo las leyes que ambos poderes han de aplicar, pero todos bajo el sustento de la Constitución que el pueblo, en este caso de México, se ha querido dar, que se dio entre diciembre y enero de 1916-1917. Esa es nuestra ley suprema y a ella tenemos que atenernos todos, ajustarnos todos, gobernantes y gobernados. No entro más al tema de división de poderes, ojalá podamos platicar algo cuando leamos la sentencia correspondiente. Párrafo segundo. ¿Qué pasa si no podemos hacernos justicia por propia mano? Que el Estado asume la responsabilidad de establecer tribunales para que resuelvan
todas las controversias jurídicas que surjan en la vida de la sociedad, en la vida de la población, elemento humano del Estado. De ahí que el párrafo segundo establezca: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es el fundamento de todo el derecho procesal vigente en México. Pero como los tribunales no pueden resolver todo, vamos a la diapositiva siguiente. Hemos visto el gran rezago que existe en muchos tribunales, salvo en el Tribunal Electoral o en los tribunales electorales. Ninguno de los 33 tribunales electorales de la República tiene rezago. Todos tienen que ir resolviendo los medios de impugnación con la celeridad necesaria para que la justicia se imparta de manera pronta, de manera puntual. Sin embargo, este rezago en los demás tribunales ha hecho que en el párrafo quinto de nuestro artículo 17 constitucional se establezca la posibilidad de recurrir a medios alternativos de solución de controversias. Por eso esta disposición, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Me detengo en esta parte. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Por supuesto, no es solo, a la siguiente, no es solo el artículo 17, tendríamos que invocar también el artículo 14 sobre el debido proceso, fundamentalmente, la no aplicación de leyes de manera retroactiva en agravio de persona alguna, el artículo 16, en cuanto que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, además de constar por escrito y ser emitido por autoridad competente. En el caso de los juicios orales, ya no lo leímos, está en el mismo artículo 17, no obstante ser juicios orales, se deben hacer constar algunas actuaciones y entre ellas la sentencia por escrito, para que haya constancia de cómo se resolvió el caso concreto. El otro fundamento es el artículo 99 de la Constitución, pero en su párrafo 10. En el párrafo 4 están enumerados todos los medios de impugnación desarrollados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la que ha quedado vigente una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto todas las controversias que se presentaron con motivo de la expedición del decreto publicado en el Diario Oficial el 2 de marzo de este año y en cuyo artículo 4 se expidió la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que ha quedado abrogada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Corte y los tribunales en general no usen la palabra abrogación, sino inconstitucionalidad o invalidez o expulsión de la ley del sistema normativo, cualquiera otra expresión metafórica. Lo correcto para mí es hablar de una abrogación jurisdiccional de la ley. La ley no solo queda abrogada por una ley posterior, expresa o tácitamente, también puede quedar derogada o abrogada por una decisión de la Corte Constitucional que tenga facultades para ello. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en tribunal constitucional para cumplir lo previsto en las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ha quedado vigente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y en este párrafo 10º del artículo 99, lo que encontramos es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en toda la República, tiene la facultad de expedir su reglamento interno, que realmente en los hechos está cumpliendo funciones de ley orgánica más que de reglamento interno, y también tiene la facultad de expedir los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Y a partir de este fundamento es que se ha constituido en la jurisprudencia de la Sala Superior el juicio electoral en todas sus salas para conocer de controversias que no están ubicadas, que no pueden tipificar alguno de los medios nominados de impugnación electoral previstos en la Ley General de nuestra materia. Pero algo más. Vamos a la diapositiva siguiente. Para mí es de suma importancia, a la siguiente, por favor, de suma importancia el Código Civil Federal, en cuyos primeros artículos del 1 al 21, en los primeros 21 artículos, contiene reglas o principios generales del derecho de suma importancia, que aplican no solo en la materia civil, sino que aplican en todo el sistema normativo mexicano. Y lo que más me interesa es el artículo 18 de este código. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Obviamente el tribunal debe ser competente. Ningún tribunal competente puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. No puede el tribunal decir no resuelvo. El tribunal competente tiene que resolver. ¿Cómo? Aplicando las reglas generales del proceso o del debido proceso. Y de esto está, yo creo que bastante nutrida la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hacer cuando no existe ley? El artículo 19 establece las controversias judiciales del orden civil, es decir, todo lo que no es penal. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley, se resolverán conforme a los principios generales del derecho. ¿Alguien se acuerda en dónde hemos leído o en dónde está contenido esta misma disposición, aparte del artículo 19 del Código Civil Federal? Adilene, perdón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de momento me vino a la mente, creo que está una disposición similar en la Constitución, en el mismo artículo, en cuanto a cómo se realiza la interpretación. Nada más que ahí la precisión, lo del orden, ahorita usted refiere que civil, todo lo que no sea penal. En la Constitución se refiere en distinción a lo militar, algo así recuerdo. Gracias. Gracias, Adilene. Tienes razón. Está en el artículo 14 de la Constitución. El párrafo 3º del artículo 14 se refiere a los procesos en materia penal y el párrafo 4 a todo lo que no es penal, a todo lo que es civil.
si no mal escuché, creo dijiste algo militar. Efectivamente, el fuero militar es otro ámbito de competencia. Las Fuerzas Armadas tienen sus propios tribunales de justicia militar, pero solo para asuntos militares, ¿sí? Y queda excluido de la materia civil. Sí, todo lo que no es civil y que no es, perdón, todo lo que no es penal y que no es justicia militar es civil. Y la materia civil se debe resolver en todas sus controversias conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Y a falta de ley aplicable al caso concreto, se debe resolver conforme a los principios generales del derecho. Sí, efectivamente, el artículo 19 está reiterando lo que ya está previsto en la Constitución, artículo 14, párrafo cuarto. Y finalmente, uno de los principios generales del derecho, el artículo 20. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Si veamos entonces, ¿cómo no podemos decir que el juicio electoral es un juicio ilegal? No, es un juicio innominado o un medio de impugnación innominado porque no tiene regulación específica, pero por supuesto está en el contexto constitucional y legal. En el contexto constitucional, en las normas que acabo de mencionar. En el contexto jurídico en general, en los principios generales del derecho, recogidos en este caso en los artículos 18, 19 y 20 del Código Civil Federal. Y finalmente, el acuerdo del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Que realmente no hizo sino una instrucción burocrática para darle nomenclatura a este juicio electoral instituido en la jurisprudencia del tribunal, cuyo origen está en los asuntos generales creados por acuerdo general de la Sala Superior. Toda controversia que no pueda ubicarse en alguno de los medios de impugnación previstos en la ley general, resuélvase como asunto general, aplicando las reglas generales de los medios de impugnación. Y en 2014, el presidente emitió el 12 de noviembre los lineamientos generales para la identificación e integración de los expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la diapositiva siguiente. De estos lineamientos, solo rescato estos párrafos. A fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para integrar asuntos generales, para la tramitación y resolución de asuntos carentes de una vía específica regulada legalmente, conforme a las reglas generales previstas para los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Se estima conveniente que con este tipo de asuntos se integre un expediente que se denomine
de manera genérica juicio electoral. Y esto se sustenta, entre otros, en lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, en las tesis de jurisprudencia 1 de 2012, con el rubro siguiente, asunto general. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. ¿Sí? Tesis de jurisprudencia de 2012. Y la 1 de 2014. Asunto general. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Asunto general es la vía para resolver controversias entre órganos intrapartidarios ante la falta de medio de impugnación específico. Hace varios años tuvimos un caso que turnaron a mi ponencia. Un conflicto fundamentalmente entre el órgano de dirección nacional del Partido del Trabajo y el órgano de dirección del Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua. Tema, candidatura no recuerdo si a la gubernatura, creo que sí, en donde no se ponían de acuerdo el Comité Nacional y el Comité Estatal. Y el Comité Nacional quería imponer su voluntad. El Comité Estatal promovió medio de impugnación. No recuerdo exactamente cuál fue el medio de impugnación que promovió. Y la idea fue el desechamiento. Y casi todos estaban convencidos del desechamiento, magistrada y magistrados. Sin embargo, yo como profesor de Derecho Civil que fui durante muchos años, me pareció que no era la vía procedente porque no resolvíamos una controversia intrapartidista entre dos órganos de dirección. Y si dejábamos de resolver nosotros como tribunal, resolvería el partido político por el principio de autoridad, aplicando el estatuto como considerara pertinente, lo cual no me pareció justo y me pareció un caso de aplicación de la ley del talión. Nunca lo dije, por supuesto, en esos términos. Recurrí a mis lecciones de derecho civil. Como en el derecho sucesorio, cuando son varios los herederos, las decisiones se toman por mayoría de votos. Pero los herederos que representan la minoría pueden impugnar la decisión de la mayoría. Esto para mí fue algo importantísimo, fue una luz para poder advertir que sí podíamos conocer de esta controversia. Pero además, en el sistema de propiedad en condominio, los condóminos, todos son parte de un todo y forman una asamblea de condóminos y tienen un órgano de administración y un órgano de dirección. Y cuando un condómino no está de acuerdo, puede demandar a estos órganos representativos del condominio, que no tiene personalidad jurídica, pero es sujeto de derecho. O al revés, los órganos de representación de los condóminos pueden demandar al condómino moroso, al condómino que no cumple, al condómino que incumple la normativa del condominio. Y esto ante los tribunales competentes, por supuesto. Entonces, estas y otras lecciones de copropiedad y otros temas me llevaron a concluir que deberíamos de admitir la demanda del Comité Directivo Estatal en contra del Comité Directivo Nacional. Fue motivo de mucha reflexión, de mucho rechazo, de oposición en principio, pero finalmente resolvimos y al final de cuentas
con otros casos del PRI en Chiapas y algunos otros más, se estableció esta jurisprudencia. En asuntos generales, resolver las controversias intrapartidarias entre órganos del mismo partido político. Esto motivó la creación del juicio electoral y ahí está la nomenclatura SUP para el caso de la sala superior y las letras correspondientes para las salas regionales con las letras JE, juicio electoral y el número progresivo que le corresponde. Hago un alto aquí por si alguien tiene algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, lo que digan. Carlos Oropesa, adelante. Muchas gracias, doctor Flavio. Buenas tardes a todas y a Buenas todos. tardes. Doctor, pues muy interesante lo que nos plantea. A mí siempre me había llamado la atención las razones de por qué a partir del año 2014 se había tomado el consenso, se había creado el consenso de crear un juicio denominado juicio electoral como una especie de juicio genérico, si se me permite la expresión, de todos aquellos casos que no entraran en lo que ya definía la Ley General sobre medios de impugnación en materia electoral, canalizarlos a través de este juicio electoral. Doctor, quiere decir que antes del 2014 no había muchos casos que fueran tan especiales para llamarle juicio electoral, o en la medida que fue creciendo la conflictividad, digamos, entre los actores del medio electoral, lo que orilló a tomar esta determinación de que todo lo que no entre en lo que marca la ley, lo metiéramos en un juicio electoral y darle salida, como el caso que usted nos menciona. ¿Es cuánto, doctor? Gracias. Gracias, Carlos. Efectivamente, los casos no eran recurrentes, pero la creación de asuntos generales, que es el origen del juicio electoral, es, no recuerdo si 1998 o 1997, porque acuérdense que el tribunal se instala para funcionar hasta el 4 de noviembre de 1996. No obstante que la reforma constitucional que lo crea es de 21 de agosto del mismo año, 96. Vino el procedimiento de selección de candidatos y luego designación de magistrados. Los magistrados rindieron protesta el 3 de noviembre y la instalación realmente fue hasta el 5 de noviembre. Esto hizo que la creación del tribunal, pues que se pensara en lo que siempre pensamos. Solo podemos aplicar la ley que tenemos enfrente. No podemos ir más allá. Recuerdo que en alguna ocasión en un debate entre el doctor Raúl Carrancay Rivas y el doctor Ignacio Burgoa en la Facultad de Derecho de la universidad, el tema fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Quizá estoy hablando de 1989, quizá no tengo en mente el dato exacto. Y dijo don Ignacio Burgoa, como crítica al Tribunal Contencioso Electoral: pobre tribunal que está encerrado en las rejas de su código electoral. Yo fui asesor del doctor Carrancay Rivas en ese debate y le dije al doctor, le pasé una tarjeta, pregúntele al doctor Burgoa qué tribunal no está sujeto o encerrado tras las rejas de su código. El doctor Carrancay Rivas hizo la pregunta y obviamente el doctor Burgoa tuvo que reconocer que todos los tribunales están sometidos a su código sustantivo y a su código adjetivo. Sin embargo, el principio de acceso a la justicia nos debe hacer pensar más allá. Y por eso la creación de asuntos generales, como la Corte creó asuntos varios. Si fue realmente una creación de asuntos generales a imitación de lo que hizo la Corte.
Si ustedes ven, la Corte tiene sus expedientes asuntos varios en donde se pueden resolver asuntos de controversia constitucional, de controversias jurídicas. Y eran pocos los asuntos que se clasificaron así como asuntos especiales. Incluso en la actualidad sigue existiendo el tema, el expediente asuntos especiales, normalmente para temas que no son controversia, que no son litigio electoral. Todo lo que implica litigio electoral y que no se puede ubicar en alguno de los medios nominados, se tramita, se admite en su caso como juicio electoral o se desecha como juicio electoral según sea el caso concreto. Pero efectivamente fue la evolución y la misma jurisprudencia la que nos fue obligando a conocer de otros temas. Por ejemplo, la controversia constitucional que se da entre distintos poderes del Estado. Puede ser entre un poder municipal y un poder federal, o entre un poder municipal y un poder local, o entre un ejecutivo local y el ejecutivo federal. En fin, son varias las hipótesis. Bueno, hemos tenido muchos casos. Está prohibida la procedibilidad de la controversia constitucional en materia electoral. Está expresa la prohibición en la fracción primera del artículo 105 de la Constitución. Y yo sostengo que la Sala Superior ha resuelto muchas controversias constitucionales. Cuando un tribunal local electoral o un instituto electoral local no recibe el presupuesto que considera debe recibir, demanda en juicio electoral al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado. Para mí es una auténtica controversia constitucional y sin embargo la Sala Superior ha resuelto muchos de estos temas como juicio electoral. Y por supuesto muchos otros temas más que ya iremos viendo en el transcurso de estas 3 sesiones. Espero haber contestado, Carlos. Si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, adelante. Gracias, doctor. Con gusto, Carlos. Bien, si no tenemos otra intervención, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Mónica. Vamos a tratar algunos de estos casos específicos. Vamos a la siguiente, por favor. El juicio electoral 281 y 1485 acumulados. El tema, revisión de decisiones parlamentarias en sede electoral. Los antecedentes. El 15 de diciembre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, excepto Movimiento Ciudadano, propuestos para integrar la Comisión Permanente del Congreso General de la Federación. Fue un tema sumamente importante. Decíamos, la Comisión Permanente se integra con diputados y senadores para cumplir las funciones que en tiempo de receso corresponderían al Congreso General de la Federación, es decir, a la actuación colegiada de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por decir lo más sencillo, quizá lo que pudiera tener menor importancia, aunque no siempre, la designación o elección de determinados servidores públicos. Se encarga a la comisión permanente que haga esta designación cuando la designación podría ser facultad exclusiva de la Cámara de Senadores o facultad exclusiva de la Cámara de Diputados o incluso con la concurrencia de las 2 cámaras.
Sí, la Comisión Permanente es un órgano legislativo de gran importancia en México. Y la integración es, como decíamos, con diputados y senadores. En este caso, el tema solo involucra Cámara de Diputados. Inconformes con ese acuerdo, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, diputada por el principio de representación proporcional para el periodo 2021-2024, promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, promovió juicio electoral. Y estos medios de impugnación quedaron en los expedientes que ya hemos identificado al rubro de esta diapositiva. La Sala Superior, en la sentencia de 26 de enero de 2022, vean el tiempo transcurrido. El 15 de diciembre se aprueba el acuerdo. Dentro del plazo legal se promueven los medios de impugnación. Y el 26 de enero, la Sala Superior precisó que el controvertido no es un caso de derecho parlamentario, sino de una posible violación de los derechos político-electorales de la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Si la diputada promueve juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano porque dice violan mi derecho de ser votada en su vertiente, acceso y ejercicio del cargo. Y por eso se admite el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y aunque todo se da en el contexto de la organización de la Cámara de Diputados y por ende del Poder Legislativo Federal, la Sala Superior dice no es un caso de derecho parlamentario, sino un tema de derecho electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Aquí está lo que les decía. Invocó su derecho de ser votada en la vertiente ejercicio del cargo que consideró infringido. Para fundamentar su conclusión, la Sala Superior citó la tesis 19/2010 con el rubro competencia. Corresponde a la Sala Superior conocer del juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo de elección popular. En la sentencia se hizo un estudio de la evolución de la jurisprudencia de la propia Sala Superior, porque en la tesis de jurisprudencia 34 de 2013 se sustentó la tesis derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario y comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario, según la tesis de jurisprudencia 44-2014. Sí, la integración de comisiones legislativas se regula por el derecho parlamentario. Yo permanentemente, como magistrado, hice diferencia entre derecho electoral y derecho parlamentario. Mi posición original es que los actos propios del derecho parlamentario no pueden ser juzgados por los tribunales electorales. Su competencia no llega hasta abarcar la organización y funcionamiento del Poder Legislativo Federal.
Y por eso esta tesis de jurisprudencia 44 del año 2014, comisiones legislativas, su integración se regula por el derecho parlamentario. Y la tesis relevante que se tomó en cuenta en esta sentencia, la 14 de 2007, con el rubro Juicio para la protección de los derechos político-electorales. Vamos a la siguiente diapositiva. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La remoción del coordinador de una fracción parlamentaria no es impugnable mediante este juicio. Sí, esa había sido la tendencia que había tomado la Sala Superior. Y en esta sentencia que ahora comentamos, la Sala Superior dijo: siendo tan difusa la diferencia entre derecho electoral y derecho parlamentario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo debe conocer de los casos en que se invoque violación al derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, con relación a la integración de la comisión permanente, se debe cumplir el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Aquí la Sala Superior nos está dando ya una nueva orientación a partir del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Si no sale de este esquema. Por eso la invocación de la tesis de jurisprudencia 10 que veíamos al principio. Y nos dice: cuando se invoque violación al derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, no importa que se trate de la integración de la comisión permanente, sí es competencia de la Sala Superior conocer de esta controversia. ¿Por qué? Porque la demandante está haciendo valer violación a su derecho de ser votada en su vertiente ejercicio del cargo en igualdad de circunstancias que todos los demás legisladores y legisladoras. Por tanto, determina Tribunal Electoral si hay o no violación a este derecho político electoral de ser votado en su vertiente acceso y ejercicio del cargo en igualdad de circunstancias. Pero además, el diputado, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, dice: todas las fuerzas políticas representadas en el poder, en la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, debemos formar parte de la comisión permanente. Todo debe ser conforme a la proporcionalidad y a la pluralidad. Y la Sala Superior asume este criterio. Sí, tiene razón el demandante. La comisión permanente debe cumplir el principio de máxima representación efectiva, es decir, que estén representados en la comisión permanente todas las fracciones parlamentarias de manera proporcional, pero todos representados. Pero además de la demanda de la diputada, toma el tema fundamental, principio de paridad, que es un principio contenido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma reciente de 2019. Cuando la autoridad responsable remite el expediente al tribunal y rinde su informe circunstanciado, hace valer la improcedencia del juicio, por tanto, el desechamiento de la demanda o de las demandas, o en su caso, el sobreseimiento si ya han sido admitidas. La mesa directiva de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que dije de casilla, la mesa directiva de la Cámara de Diputados solicitó el sobreseimiento de los juicios, aduciendo que el 25 de enero de 2022 la Comisión Permanente había clausurado su periodo de sesiones. Sí, ya la Comisión Permanente en su integración es un hecho consumado. No solo porque la Comisión Permanente se instaló en su momento, sino además porque ayer, 25 de enero, o no me acuerdo si era mañana, por la fecha del informe circunstanciado, debe sobreseerse porque el 25 de enero concluye ya sus actividades. La sentencia, acuérdense, es del 26 de enero. El 25 de enero, la Comisión Permanente clausura su periodo de sesiones. Vamos a la diapositiva siguiente. La segunda causal, o el punto 2, la sala desestimó la causal invocada, precisando que la resolución de los juicios tendría el efecto de dar certeza jurídica en la integración futura de la Comisión Permanente. Además, que la actora continúa en el ejercicio del cargo y es necesario determinar si existió o no violación a su derecho de ser votada. Como pueden ver, gran parte de los argumentos giran en torno de los conceptos de agravio hechos valer por la diputada que promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Realmente aquí está el eje rector, a pesar de todos los argumentos adicionales que se van dando en la integración de los órganos del Poder Legislativo Federal. No importa que la Comisión Permanente concluya o haya concluido sus actividades el 25 de enero, porque la diputada fue electa para la legislatura 2021-2024. Sigue formando parte de esa legislatura. Por tanto, su derecho, si es que lo tiene, a formar parte de la Comisión Permanente se volverá a ejercer a la próxima integración de la Comisión Permanente. Cada vez que el Poder Legislativo Federal, por conducto de las cámaras, entra en receso, se instala y funciona la Comisión Permanente. Por tanto, este es un tema que tiene futuro, aunque ya no tenga efecto hacia el presente o el pasado. No se ha dicho, que yo me acuerde, no se ha dicho en ninguna de estas sentencias que son sentencias con efectos declarativos. Las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas o mixtas. Las sentencias constitutivas son las que dan origen, modifican o extinguen una situación jurídica. Un ejemplo claro de una sentencia constitutiva es la sentencia de divorcio. Disuelve el vínculo matrimonial y deja a los excónyuges en situación de soltería con derecho a volver a contraer
nuevo matrimonio. Porque el que existió se disolvió, ya no existe. Se extinguió la situación jurídica de casados. En las sentencias declarativas no tenemos estos efectos. La sentencia declarativa es solo para dar certeza, seguridad sobre una situación jurídica que motiva dudas o motiva controversias. Una sentencia declarativa, por ejemplo, la que en materia civil tenemos en la información ad perpetuam. No hay antecedentes de registro en el registro público de la propiedad sobre el derecho de propiedad de una persona sobre determinado inmueble. Promueve estas diligencias de información ad perpetuam, demuestra que es y ha sido propietario de la cosa durante X tiempo, que ha adquirido la propiedad de sus anteriores poseedores y propietarios y se inscribe con efectos declarativos en el registro público de la propiedad esa situación, propietario de tal inmueble. No modifica nada, no cambia nada. Es una sentencia declarativa. Se da certeza al propietario sobre su propiedad respecto de determinado bien inmueble. Y todo contrato que se inscribe en el registro público de la propiedad es solo para efectos declarativos, no son sentencias obviamente, son para efectos declarativos que dan certeza y seguridad jurídica. Adelante, Adilene. Gracias, doctor. En cuanto a esta distinción que hace de tipos de resoluciones declarativas y constitutivas, en cuanto a la fundamentación, recuerdo que, no sé, al menos en la local, se describen cuáles son los alcances de una sentencia de un medio de impugnación. Dice, los alcances podrán ser confirmar, revocar o, en su caso, modificar, ¿no? Entonces, fuera de esto no hay una disposición así tan explícita como esta que indique en este caso que se justifica por qué no se puede hacer, Sí. pues hacer cumplir la sentencia y que se vincula para el futuro. Sí, tienes toda la razón, Adilene. Todas nuestras leyes procesales electorales señalan esos efectos. Confirmar, revocar o modificar. Que yo me acuerde, en ninguna se establece anular. Y sin embargo, anulamos. Sí, y no está así prevista literalmente el efecto. Se revocan solo los actos jurídicos válidos. Los actos jurídicos nulos no se pueden revocar, no se pueden rescindir, se tienen que anular. Sí, y ahí tenemos un efecto. Pero además, acuérdense el fundamento que decíamos del artículo 17. ¿Sí? Toda controversia debe ser resuelta conforme a derecho y de manera completa. ¿Cuál es el efecto? El efecto puede ser revocar, modificar, confirmar o anular un acto, una resolución o un procedimiento. Normalmente no se habla o no se alude a procedimientos en las leyes procesales, sino solo de actos o resoluciones. Tampoco se alude a omisiones y sin embargo podemos conocer de la controversia respecto de una omisión y ordenar en su caso la acción o bien confirmar la omisión. Sí, hay muchos temas que no están en las leyes, pero que forman parte del contexto derecho de acceso a la justicia eficaz. Sí, por eso la eficacia jurídica, política y social.
Sí, ¿de qué me sirve que yo vaya a un juicio, en este caso, de protección de derechos político-electorales del ciudadano, si mañana me van a decir estamos ante un hecho consumado de manera irreparable y al procedimiento electoral siguiente, procedimiento legislativo siguiente, a la nueva integración de la nueva comisión permanente, me vuelven a excluir, lo que sería una repetición de agravio. Si me vuelven a cometer en mi perjuicio el mismo agravio. Para evitar este peligro es que existen las sentencias declarativas. Tenemos tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, también de la primera época, de la primera integración de magistrados, en ese sentido. Aceptar acciones declarativas, emitir sentencias declarativas. ¿Para qué? Para dar certeza jurídica y evitar un nuevo daño similar en otro momento, en circunstancias similares o diferentes. Sí, nuestra fundamentación es el derecho humano de acceso a la impartición de justicia eficaz. Lo que ya pasó, pues ni modo, ya sucedió, pero que no vuelva a suceder. Queda vinculado el órgano responsable a que no repita el agravio, a que no repita la misma conducta. Sí, esa es la finalidad. El fundamento, insisto, el derecho humano de acceso a la justicia eficaz, que está contenido en nuestros artículos 17 y 14 de la Constitución. No sé si contesté a Dilene. Correcto, la jurisprudencia 7/2003, acción declarativa, en fin. Sí, vean cómo desde los primeros años empieza a funcionar el Tribunal Electoral en noviembre de 1996 y establece tesis de jurisprudencia que vienen a revolucionar el derecho constitucional procesal o el derecho procesal constitucional, porque se adelanta a muchos temas que no están todavía en la legislación, ni siquiera ahora, ¿sí? Pero que es importante y que cumple con la función social del derecho, mantener la paz social con justicia, con certeza y con seguridad jurídica. Si quieres decir algo, adelante, Adilene. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctor. Yo lo preguntaba porque cuando salen este tipo de sentencias, siempre viene la pregunta de que, ¿y con qué facultad? O sea, o que deja la sensación al público en general de que se está yendo más allá, y en realidad pues ya hay criterios muy sustentados de que sí se puede, pues. Sí, efectivamente, en el común del conocimiento de todo mundo, e incluso nosotros los abogados, pues muchas veces estas ideas no tienen ubicación, quizá por el tiempo en el que estudiamos. Cuando seguimos estudiando, cuando seguimos en la teoría y en la práctica, pues va encontrando explicación y tenemos que ir cambiando, revolucionando el derecho. Si el derecho no es permanente, el derecho, a mí me gusta mucho lo que decía, y no sé si lo platiqué con ustedes o no, lo que decía el maestro Luis Recasén Siches. El derecho no es más que vida humana normativada. Y así como la vida humana evoluciona, va evolucionando el derecho. El derecho escrito no evoluciona con la misma velocidad que evoluciona la sociedad, pero el derecho jurisprudencial sí debe estar evolucionando constantemente como evoluciona la sociedad. Vean, por ejemplo, las acciones afirmativas que ha establecido el Tribunal Electoral. No están en ninguna ley. Y se queja el Poder Legislativo. Bueno, si el Poder Legislativo no tuvo la visión, el valor de establecer estas acciones en leyes,
que lo hagan los jueces, sobre todo los jueces constitucionales, como es el Tribunal Electoral, un tribunal de constitucionalidad. Y ahora para mí ya todos los jueces son jueces constitucionales, cosa que no aceptaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que tuvo que aceptar a partir del caso Radilla y por supuesto a partir de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución Política. Sí, el tema del derecho jurisprudencial es un tema importantísimo en donde hace falta mucho estudio, mucha reflexión y por supuesto ánimo de cambio para mantener una sociedad con certeza y seguridad jurídica, además de con justicia para que haya paz social. ¿Algún otro comentario de alguien más? O si Adilén tiene alguno otro, también adelante. Sí, tengo un comentario, pero no sé si ya terminó el caso o mejor me espero ahorita que termine. No, todavía continuamos. Sí, mejor. Gracias, Adilén. Sentencia de mérito. Muchas veces, y por eso uso aquí la palabra mérito, porque muchas veces utilizamos la expresión sentencia de mérito como para querer decir sentencia de referencia. No, mérito es el fondo de la litis. Sentencia de mérito es sentencia de fondo o sentencia que resuelve el fondo del litigio. Sentencia que no resuelve el litigio no es sentencia de fondo, es una sentencia incidental. El desechamiento o el sobreseimiento son sentencias incidentales. Dan por concluido el proceso sin resolver el fondo del asunto, por una causa jurídicamente prevista, por supuesto. Sentencia de mérito. Para sustentar el fondo de su sentencia, la Sala Superior hizo un estudio sobre la naturaleza y facultades de la Comisión Permanente. Un estudio realmente profundo, minucioso, amplio. Ojalá lean la sentencia en su totalidad. Es una joya de trabajo jurisdiccional. Por este estudio concluyó que la integración de la Comisión Permanente con 19 diputadas y diputados y 18 senadoras y senadores debe ser plural. Que en la Comisión Permanente deben estar representados los grupos y fuerzas políticas que integran las cámaras del Congreso General de la Federación. En estas líneas, sintetizo un estudio amplísimo que hizo la Sala Superior. Y si en la Cámara de Diputados tienen cabida no solo los partidos mayoritarios, sino también los partidos minoritarios, bajo el principio de representación proporcional. Acuérdense que para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional, se debe obtener un mínimo del 3% de la votación válida emitida en todo el territorio nacional. Si tienen la fuerza política para poder estar en la Cámara, deben tener también el derecho de integrar todos sus órganos de manera proporcional. No puede ser simple y sencillamente porque son parte de la pluralidad. Si la Comisión Permanente debe estar integrada de manera plural, pero también de manera proporcional a la presencia de las fuerzas políticas. No es el tema todavía, no fue tema aquí, pero ahora que expongo lo que estoy diciendo, se me ocurre pensar también que aquellos que llegan por la vía independiente de los partidos políticos, pues tendrán necesidad, tendrán derecho de alguna presencia en estos órganos internos del Poder Legislativo, de manera proporcional. Depende de cuántos sean,
cuantos constituyan este apartado de diputados independientes que llegaron por la vía independiente a los partidos políticos y que tanto representen. Es un tema que no forma parte de la exposición, no fue parte de la litis, sino una adenda que estoy haciendo por la exposición que hago en estos minutos. En la sentencia de fondo, la sala tomó en cuenta que la diputada adujo violación a sus derechos político-electorales de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo, porque además fue propuesta por su grupo parlamentario para integrar la comisión permanente y la Junta de Coordinación Política. Vamos a la diapositiva siguiente. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no la tomó en cuenta en la propuesta que hizo al Pleno de la Cámara de Diputados. No tomó en cuenta al partido Movimiento Ciudadano. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Solo tomó en consideración a los demás partidos políticos, a pesar del porcentaje de diputados que representa el grupo de Movimiento Ciudadano. El actor, en el juicio electoral, alegó que el acuerdo impugnado violenta los principios constitucionales de democracia representativa, pluralidad parlamentaria y control de la actuación arbitraria de las mayorías sobre las minorías, por negar la participación del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la integración de la comisión permanente. Sí, estos son los aspectos medulares de la demanda de la diputada y del diputado. ¿Qué concluye la Sala Superior? Por su integración y funciones, la comisión permanente, esto es transcripción, por eso está entre comillas, por su integración y funciones, la comisión permanente del Congreso de la Unión tiene una naturaleza diferente a cualquiera otra comisión de alguna de las cámaras. La comisión permanente realiza funciones sustantivas que pueden llegar incluso al nombramiento de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, si cuando falte de manera definitiva. Derivado de lo anterior, dadas las funciones que desarrolla y las atribuciones que ejerce, es claro que en la integración de la comisión permanente, vamos a la otra diapositiva, por favor, deberían estar representados los grupos y fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados por el carácter plural y representativo que tiene dicho órgano. Ahora, el reglamento, sigue la transcripción, el reglamento de la Cámara de Diputados reconoce a sus integrantes los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar su filiación política o sistema de elección. Este destacado en negritas así viene en la sentencia. No es cosa mía, en la sentencia se hizo. Porque es algo importante. Si en la propia normativa del reglamento de la Cámara, ¿quién hace el reglamento de la Cámara? La propia Cámara. Si en el reglamento se establece que todos los diputados y diputadas tienen los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar su filiación política o sistema de elección, mayoría relativa o representación proporcional, pues no hay alternativa. Siendo iguales, son iguales y todos tienen los mismos derechos. Todos los partidos políticos tienen los mismos derechos al formar una integración, un grupo parlamentario. De hecho, se debe considerar, continúo la lectura, se debe considerar que de la normativa del Congreso se puede advertir que existe el principio de máxima representación efectiva para integrar comisión con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad de las diversas fuerzas políticas, lo que constituye
un principio esencial para la conformación de órganos legislativos. El principio de máxima representación efectiva significa que en la integración de la comisión permanente deben estar, vamos a la diapositiva siguiente, conforme a los criterios de proporcionalidad y pluralidad, las mismas fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados. Así, las fuerzas minoritarias no deberían quedar excluidas de las propuestas para integrar la comisión permanente, porque con independencia de tener algún porcentaje de representación en la Cámara de Diputados, la integración de la misma se debe realizar con base en criterios de pluralidad y proporcionalidad. Efectos de la sentencia. Sigue siendo transcripción. Lo procedente es ordenar a la Cámara de Diputados y a la JUCOPO que en la próxima integración de la comisión permanente, las diputaciones estén representadas en ese órgano bicameral conforme al principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Esta sentencia fue emitida por 5 votos a favor y 1 en contra. Lean el voto particular, es también muy, muy importante. Nos da otros argumentos y puede darnos también otras conclusiones. Yo comparto el criterio de la mayoría, me parece que es lo correcto, es lo acertado, de acuerdo a la integración de nuestro sistema democrático plural, representativo, pluripartidista, en el que se tiene que cumplir también el principio de proporcionalidad. En su sentencia, la Sala Superior tomó en cuenta el número de diputados que fueron electos a partir de la propuesta de Movimiento Ciudadano y también el porcentaje que representan poco menos del 5% más del 4% del total de la Cámara de Diputados. Y por eso también la importancia, regresamos a la anterior, por favor, Mónica, a la anterior diapositiva. Creo que, a ver, no, la anterior. En donde está el número de diputados, creo que todavía es la anterior. Aquí está. Si la comisión permanente se integra con 19 diputadas y diputados y 18 senadores, es decir, en total son 37. Si esto no está en la sentencia, el 10% de 37 serían 3.7, que aritméticamente podríamos pensar debe ser 4. Si Movimiento Ciudadano representa más del 4%, pues debería de dársele representación en la comisión permanente, más o menos en una equivalencia del 4%, o 5% dependiendo de los decimales que excede a este 4%. Si hablamos de una representación proporcional, si 10% de 500 son 5. 5% de 500 son 2. De tal manera que de manera proporcional, un 4%, pues probablemente tenga derecho a 2 lugares en la comisión permanente. Un lugar en la Cámara de Diputados, un lugar en la Cámara de Senadores, o dependiendo de la circunstancia particular. Pero que tendría derecho a representación, por supuesto que sí. Que solo representa el 4% del total de la Cámara de Diputados.
y son 18 o 19 diputados los que deben representar en la comisión permanente. Bueno, quizá el mínimo, quizá uno, o justificar matemáticamente por qué no le corresponde ninguno. Sin embargo, los principios jurídico-políticos, pluralidad, proporcionalidad, representatividad, se deben tomar en cuenta para integrar la comisión permanente. El tema no es fácil. Efectivamente, estamos, si quieres, suspendemos un momento la presentación, Mónica. Efectivamente, estamos ante la integración de un órgano del Poder Legislativo Federal. Sin embargo, para mí es importante tomar en consideración algo que el Poder Legislativo se ha arrogado y que en lo que no hemos meditado, o cuando menos yo no lo había hecho, con todo cuidado y quizá precisión. Escuchamos frecuentemente a los diputados y senadores decir esta soberanía. Y para mí, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores son la soberanía. De acuerdo al artículo 39 de la Constitución, la soberanía es titularidad del pueblo. Diputados y senadores son representantes del pueblo. Como es representante del pueblo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos no es titular del Poder Ejecutivo Federal, es depositario del Poder Ejecutivo Federal para su ejercicio. Así está en el artículo 80 de la Constitución. Al igual que en el artículo 50 de la Constitución, se establece que para su ejercicio el Poder Legislativo Federal se deposita en un Congreso General integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y los diputados, en términos del artículo 51, son representantes de la nación, son representantes del pueblo. Los senadores, no hay disposición constitucional que así lo establezca, cuando menos que yo sepa, son representantes de las entidades federativas, porque así ha sido instituido el sistema federal. El pacto federal es firmado por los estados integrantes de la federación por conducto de los senadores que representan a cada entidad federativa. Por eso es ilógica también la existencia de senadores de representación proporcional, porque a nadie representan. No pueden decir que representan a la República, sino la institución de senadores de representación proporcional se debe derogar de nuestro sistema constitucional. Es ilógico, es antijurídico y es innecesario, en mi opinión. Bien, si el Poder Judicial se deposita para su ejercicio en la Suprema Corte, en los tribunales colegiados, en el Tribunal Electoral, los tribunales, los plenos regionales, en los juzgados de distrito, en fin. Todos son depositarios de la soberanía. De tal manera que el Poder Legislativo está también bajo el control jurisdiccional, está también bajo el control jurídico de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. ¿Quién debe llevar a cabo este control? Pues depende del acto impugnado. Si el acto impugnado es una ley, el control constitucional corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Si el acto impugnado es un acto invasor de competencias, el competente o la competente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, la controversia constitucional.
Pero si el tema es integración de órganos del poder legislativo en el que no se respete los derechos de diputados y senadores, diputadas y senadoras, que tienen, de acuerdo a la Constitución, a las leyes y a la normativa interna del Poder Legislativo, ha de ser el Tribunal Electoral el que asuma competencia. Y aquí la competencia se va ampliando cada vez más. En el caso o en los casos que acabamos de analizar, por violación al derecho, fundamentalmente, al derecho político electoral de ser votada en su vertiente, acceso y ejercicio del cargo en circunstancias iguales a todos los demás diputados y diputadas. Y en el caso del partido político, el trato igual a todos los partidos políticos en términos del reglamento interno y de la Constitución que rige la vida del Congreso de la Unión. Sin embargo, yo actualmente voy más allá. No solo en estos casos, sino en términos generales. Lo que no sea competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo derecho parlamentario, para mí es competencia del Tribunal Electoral. No es la primera vez que lo digo. En la Cámara de Diputados, en una sesión de Parlamento abierto, al que me invitaron a participar antes de la reforma que instituyó la revocación de mandato, les dije claramente que los actos del Poder Legislativo, cuando son motivo de controversia, deben ser resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si en el ámbito interno no pueden resolver políticamente sus problemas, se tienen que resolver jurídicamente por un tribunal. Y estoy pensando actualmente, no recuerdo en ese momento ya si estaba o no, creo que todavía no, todo el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y creo que tampoco estaba el tema de paridad en todo. Son reformas más o menos recientes. ¿Quién va a hacer cumplir el principio de paridad en todo? Si el tema de incumplimiento se da en el seno del Poder Legislativo. El principio de paridad en todo es una norma constitucional. Y no importa de qué órgano del Poder Legislativo se trate. Si no se cumple el principio de paridad en todo, se está infringiendo una norma constitucional que un tribunal debe revisar y resolver. Y ese tribunal, si no compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mí corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Violencia política. Los temas de violencia política en contra de las mujeres por razón de género tienen un amplio campo de normativa, no solo en los tratados internacionales, sino de la normativa interna. Pero el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género está tipificado, además de delito, está tipificado como una infracción electoral, de la cual conoce en la primera etapa el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad de lo Contencioso Electoral, y en su segunda fase, que es la resolutiva, conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de la Sala Regional Especializada. Y ante la impugnación de lo resuelto por la Sala Especializada, procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior. De tal manera que todo ese tema
de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pues es un tema que corresponde al Tribunal Electoral. Y ya se han dado casos de violencia política en el seno del Poder Legislativo. Recordemos, porque en estos días se ha recordado que el diputado Cuadri pudiera no ser elegible porque está inscrito en la lista de personas que han sido sancionadas por incurrir en violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y esta conducta fue en el contexto del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Sí, de tal manera que el derecho parlamentario ya no es un derecho extrajurisdiccional. La regularidad de la vigencia del derecho parlamentario debe estar vigilada por los tribunales constitucionales. En lo que corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en lo que competa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral ha dejado de ser tribunal electoral. Su competencia se ha ampliado muchísimo. Desde hace varios años, si no mal recuerdo, Jalisco fue el primer estado en dar origen a una controversia con motivo de un referéndum para establecer tarifas del transporte colectivo. Y se admitió la demanda, no obstante no ser derecho electoral. ¿Por qué? Porque todos los temas de democracia participativa, o en casi todos los temas de democracia participativa, interviene el instituto electoral competente, local o nacional, para su organización, con independencia de que también intervengan el ejecutivo o el legislativo o el judicial en su caso. Si conoce el Tribunal Electoral de todas estas controversias derivadas de instituciones de democracia participativa que no son derecho electoral, ha ampliado su ámbito de competencia y ahora en el ámbito del derecho parlamentario. Por lo pronto, cuando se alegue violación a derechos político-electorales del ciudadano en su vertiente acceso y ejercicio del cargo. Pero estamos viendo ahora cómo acceso y ejercicio del cargo de manera eficaz y en circunstancias de igualdad. Sí, estamos yendo un poco más allá, abriendo nuevos caminos, conociendo de nuevas controversias, lo cual es correcto. A falta de tribunal competente que resuelva controversias, las controversias se resolverán de facto. Y eso, por supuesto, trae inseguridad, incertidumbre y quebranta la paz social. Y uno de los fines fundamentales del derecho es conservar la paz social con dignidad, con certeza y seguridad jurídica. Bien, nos faltan pocos minutos. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, observación? Adelante, Adilene. Bueno, antes de participar, quería comentarle, escribieron algo en el chat. Se me hace interesante si lo... A ver, ¿podemos leerlo, Mónica, por favor? O si lo puedes leer, Adilene. Sí, doctor. Gracias. Adelante. Dice, profesor, esta sentencia fue la impugnada por el Poder Legislativo en una controversia constitucional recientemente resuelta en el sentido de que las resoluciones del Tribunal Electoral pueden ser revisables por la Corte. Jurisprudencia 7-2003, acción declarativa. A ver, no. La jurisprudencia 7 es otro tema. Pero, sí, gracias. A ver, el comentario tal vez sea nada más hasta que esta sentencia
fue objeto de impugnación ante la Suprema Corte. Quien nos hizo este comentario sabe que ya se resolvió esta controversia, porque yo me quedé, por razones de salud, he estado un poco fuera de la actividad cotidiana. Yo me quedé hasta el proyecto de la ministra Loretta en el sentido de admitir la impugnación. No sé si ya se admitió y fue resuelto. A ver, dice Antonio Urbina. ¿Puedes abrir tu micrófono, Antonio? No tienes micrófono. ¿Cuándo se resolvió? ¿Tienes el dato y sabes cómo se resolvió? Perfecto. Ojalá nos puedas decir. Aquí, con independencia de lo que hayan dicho, si es que ya se resolvió, porque les digo, yo me quedé en la idea de que había la propuesta de admitir la impugnación, no todavía el sentido de la resolución, de admitir la impugnación. No sé si se admitió o no, no sé si estemos hablando del mismo caso o no, porque hay un impedimento constitucional que no puede ignorar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si repasamos la lectura del párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución, vamos a encontrar primero el párrafo primero inclusive, que no es una novedad de la reforma de 96, sino de la reforma de 1993 al artículo 41 constitucional, en donde se establecía todo lo relativo a las impugnaciones y también la existencia del Tribunal Electoral. Y en la reforma al artículo 41 en 1993 se reconoció al Tribunal Federal Electoral el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Y esto pasó al texto del artículo 99, párrafo primero, con la reforma de 1996. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, es decir, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Y luego el párrafo cuarto. El Tribunal Electoral resolverá de manera definitiva e inatacable, y viene el catálogo de los medios de impugnación. Sí, de tal manera que nadie puede impugnar con eficacia las sentencias del Tribunal Electoral. Ante nadie, ni siquiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Adilene. Bueno, nada más tenía un comentario propio, pero se me hizo muy interesante esto. Hace poco vi un tuit en relación a la reclamación 198, diagonal 222, guión sea, creo que se pueden dar antecedentes, pero es de la segunda sala. Sí. Entonces, que determinaba eso, no sé si esté vinculado con este asunto, pero sí la posición era esa, de que se podía conocer sobre resoluciones. ¿Cuál es el recurso, Adilene? Dice REC de reclamo. ¿Será reconsideración de reclamación? No, ha de ser el recurso de reclamación. Recurso de reclamación 198, diagonal 2022, guión CA, derivado de la controversia constitucional 103, diagonal 2022. ¿Controversia constitucional qué número? 103, diagonal 2022. Gracias. Es de la Voy segunda a sala. tratar de revisar para ver de qué tema es. Si alguien tiene información sobre estos asuntos, nos dice, por favor.
Y ya veremos que Antonio Urbina dice, el 5 de julio de 2023, la segunda sala. A ver, ¿nos lees el mensaje completo, por favor, Mónica? Sí, dice así. 5 se me fue. 5 de julio de 2023. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que las controversias constitucionales que se presentan en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pueden ser admitidas a trámite. El proyecto presentado por Yasmín Esquivel Moza y aprobado por la mayoría de votos destacó que, si bien por regla general las sentencias del tribunal son definitivas e inacatables en los términos del artículo 99 constitucional, ello no implica que las controversias promovidas en su contra sean improcedentes. El planteamiento puntualizó que el objetivo de dar entrada a este tipo de asuntos consiste en analizar que han sido resueltos dentro del marco de competencias de dicho órgano y que no se trate de cuestiones que correspondan a otros poderes del Estado. Hasta ahí el mensaje. Gracias. Bueno, voy a tratar de revisar esta resolución, esta sentencia de 5 de julio, que sí tiene que ver con nuestros temas. Y, por lo visto, es una controversia constitucional la que promueve. Vamos a ver cuál fue la argumentación. Pero para mí, de acuerdo al texto constitucional, no procede medio de impugnación alguno. Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico Sala Superior, legalmente están en el mismo nivel jerárquico. Son órganos terminales los dos. Pero vamos a ver qué fue lo que resolvió la segunda sala. Bien, si no hay algún otro comentario, son las 6:02. Sí, lean, por favor, las sentencias que les presenté al principio. Si hay comentarios, empezaríamos con comentarios en la próxima sesión, y si no, seguimos con la exposición que yo he hecho de manera sintetizada de cada una de estas sentencias, tratando de abarcar la mayor parte posible. Sí, nos veremos el día de mañana. Espero que sin contratiempos y que empecemos oportunamente. Nos veremos mañana. Gracias por su atención. Muchas gracias. A ustedes. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos hasta mañana. Sí, hasta luego. Gracias, Mónica. Cuida. Nos vemos, doctor. Que esté bien. Cuídese mucho. Un abrazo. Gracias igualmente. Nos veremos mañana.